Hubo un momento en el siglo XX, hace unos 30, 40 años, quizás un poco más, en que habían dos países que tenían una misma lógica. Los dos países eran comunistas. Este era la China de Mao y la Unión Soviética. Y se pensaba, porque había una idea en Occidente de que estos dos, que eran muy potentes, uno poblacionalmente y además empezando a entrar en el mundo tecnológico muy fuerte como era China, y otro que también tenía mucha tecnología y tenía mucha potencia, estos dos se iban a unir y probablemente iban a amenazar a Occidente de alguna forma. Y sin embargo, lo que pasó en una gran cantidad de tiempo es que más bien rivalizaban que hacían cosas en conjunto. Después sabemos lo que pasó. Bueno, sigue con la línea de Mao el actual gobernante chino, pero la Unión Soviética pasó de ser un Estado comunista a ser más bien un país enorme, potente, pero absolutamente conservador, mucho más preocupado de situaciones que son más propias del capitalismo que propias del comunismo. Y no hubo este crisol común que se aspiraba, o por lo menos mucha gente lo anticipaba. Y de pronto empiezan a tomar curso conversaciones nuevamente entre ahora Rusia y China. Y la pregunta es, a ver, ¿qué tan lejos pueden llegar los dos, Raúl? Esa es la pregunta que se hacen en Washington y en muchas capitales occidentales frente a la visita que está realizando el presidente Vladimir Putin a China y la posibilidad que, según uno lee en las declaraciones conjuntas después de esta visita, que la amistad entre ambos países es eterna, que van a colaborar en una infinidad de materias, firmaron una cantidad enorme de acuerdos, incluso uno bien interesante, que no es el más importante, pero interesante si lo realizan, que piensan llegar juntos a la Luna el 2036. Juntos me refiero a Rusia y China, los dos potencias espaciales muy desarrolladas, es decir, si Estados Unidos es la primera, bueno, China, Rusia es la segunda y probablemente China la tercera, no sé en qué orden están entre China y Rusia, pero ciertamente Rusia tiene un caudal de experiencia muchísimo mayor que el de China. Con todo, China ha venido dando pasos de gigante y piensan instalarse juntos en la Luna el 2036. Bueno, de aquí al 2036 pueden pasar muchas cosas en la Luna, en China, en Rusia, en Estados Unidos, de manera que es un plan, pero que exista este plan no deja de ser llamativo. Hasta hace muy poco tiempo Rusia tenía una relación muy colaborativa con Estados Unidos y la mayoría, bueno, durante mucho tiempo los astronautas estadounidenses han estado subiendo en cohete ruso porque Estados Unidos ha carecido de plataformas lanzadoras, pero ahora sí las ha desarrollado y bueno, veremos qué pasa en ese plano, pero en la Tierra, eh, ¿cuán serio, eh, cuánto gravitará estos acuerdos y estas declaraciones? Y por mi experiencia, por los años, Fernando, cuanto más se dice nos vamos a cooperar, nuestra amistad es eterna, nos puede separar, más uno suspicaz se vuelve de que quizás no es tan profunda y que el afán declamativo es más intenso que las intenciones concretas. Porque en la realidad aunque China y Rusia se han acercado mucho y probablemente lo van a hacer mucho más y tienen intereses comunes reales, es decir, lo comentábamos ya hace unos días, Rusia es el principal abastecedor de hidrocarburos para China, lo que es muy importante siempre, en cualquier circunstancia entre dos naciones, y el comercio entre ambos estados ha avanzado y, claro, para Rusia, que está sometida a una presión creciente de sanciones
de limitante en el comercio con Occidente, no solamente con Estados Unidos, sino también con la Unión Europea, la relación con China se hace cada vez más importante y en forma creciente Moscú está mirando hacia el este, es decir, y principalmente hacia China. De manera que cabe esperar de que esta relación se profundice aún más. China tiene intereses muy importantes en Rusia, aparte de los hidrocarburos, y también en ese plano comercial directo pueden establecer mercados comunes. China está desarrollando todo su ferrocarril hacia Occidente, que pasa también por territorio ruso, de manera que hay proyectos de gasoductos, proyectos enormes, que en la medida, algunos se han concretado, otros están todavía en vías de proyecto, pero todo esto va profundizando la relación entre las dos naciones. Ahora, el hecho de que haya relaciones económicas y muy directas y muy sólidas entre ambos países no tendría por qué alterar a terceros. Y eso es lo que han dicho especialmente los chinos han encargado de aclarar de que todos estos acuerdos no son contra nadie, son a favor de la relación entre ambos países. Y por supuesto, el contra nadie, está claro a quién están aludiendo, a Estados Unidos, y Estados Unidos ha sido el que ha advertido a China que cuidado, no colaboren con Rusia, no profundicen sus relaciones económicas, porque eso lo entienden como una agresión indirecta porque cualquier recurso adicional que obtenga Rusia la fortalece en el conflicto contra Ucrania. Y Estados Unidos es el principal aval de Ucrania en el curso de esta guerra, que ya va para su tercer año, y que Estados Unidos ha hecho inversiones enormes de decenas de miles de millones de dólares en armamento y ayuda a Ucrania. Claro, y en la medida que si Rusia recibe ayuda de China, bueno, es una ayuda que va en parte a ser absorbida por la mayor capacidad bélica que va a tener Rusia si China la abastece. China ha señalado siempre que no está suministrando armas a Rusia, que se limita a comerciar, pero que no le está brindando nada. Oye, en el campo bélico. ¿Sí? Sí, hay un punto que me gustaría conversar contigo de esto. Cuando dos países están encontrándose una vez más y mucho mejor de lo que era antes, y se dicen todas estas cosas, de repente tú tienes que mirar, a ver, lo dijiste tú con referencia a Rusia, bueno, sus relaciones internacionales geopolíticamente hablando. Tiene hoy día una guerra con Ucrania. Pero ojo, China también tiene algo que eventualmente solicitar como vuelta de mano de los países que quieren ser amigos de China, que es la situación con Taiwán, que hasta ahora nosotros sabemos que sigue China continental diciendo que Taiwán estrictamente es de ello, una cosa bastante parecida al discurso que hizo Rusia antes de atacar a Ucrania, y por lo tanto, ¿qué tanto la lógica geopolítica de necesidades de los dos países de generar control sobre estos estados díscolos, qué tanto abarca China también ahí? La abarca de todas maneras, no solamente por la situación de Taiwán. China, lo hemos analizado en varias oportunidades, lo de Taiwán tiene raíces históricas, geográficas propias, y digamos, Naciones Unidas, cuando admitió a China a Beijing como el representante genuino de la República China, la única China, básicamente todos los demás países tuvieron que aceptar ese principio y reconocer a Beijing y romper lazos con Taiwán. Algunos pocos no lo han hecho, y otros, como Estados Unidos y varios otros, mantienen relaciones comerciales, pero rompieron sus relaciones diplomáticas con Taiwán. De manera que hoy día
el principio de una sola China está bastante establecido y incluso Estados Unidos adhiere y votó en Naciones Unidas por ese principio, de manera que, y los chinos, me lo refiero a Beijing, ha dicho siempre, mira, el que rompa este principio es un casus belli, es un caso de guerra con nosotros. Es decir, si Estados Unidos vuelve atrás en esto y le empieza a brindar ayuda directa y se involucra en Taiwán, pese a que lo hace hasta cierto punto, se va a encontrar con nosotros. Bueno, habrá que mirar muy detenidamente esta reflotación de una amistad entre dos enormes superpotencias, porque, bueno, el concepto de superpotencia en el mundo tiene por sí mismo un peso gravitatorio enorme, gigantesco, y muchas cosas pasan cuando justamente son los grandes poderes los que se mueven. Absolutamente. Y bueno, esta es una situación en curso que todavía va a tener muchos capítulos. Sí. Y justamente esta reunión de Putin en Beijing era enviarle una señal muy potente a Estados Unidos que cuidado, es decir, acá pueden estar despertando, como tú lo has insinuado, despertando un fenómeno que quién sabe hasta dónde llega. Y esa es en parte la intención también de Beijing al darle la máxima cobertura y una visita a nivel de Estado a Putin, es también una advertencia, sí, claro, a Estados Unidos que tenga cuidado. Bueno, veamos algo más tranquilo, tu libro. Sí, el libro es tranquilo de leer, pero es un libro bastante intenso. Se llama La Tierra Más Salvaje, ahí lo tenemos en pantalla, de Lauren Groff. Lauren Groff es una escritora estadounidense muy premiada, tiene muchas novelas a su haber, y esta es una novela muy sui generis, bien especial, bastante intrigante, bien escrita, tiene una pluma ligera, muy vivaz, muy buena en la descripción de paisajes, situaciones, y narra la historia de una joven en Estados Unidos colonial, es decir, por 1700, en que una joven huye de un poblado y se interna en la naturaleza y comienza a vivir una situación épica que a mí me evocó algo que es muy fuerte en Estados Unidos, que no lo he visto tanto en otras culturas, que es el survivalism, ¿no? Que es aquello que es la situación en que a menudo hay tantas novelas, tantas películas estadounidenses de personas que se enfrentan a la naturaleza y cómo hacen para sobrevivir, y el fondo es cómo tu personalidad, tus valores te llevan a salir adelante y enfrentas, digamos, la adversidad, le hace la naturaleza y todos los desafíos que te va presentando. Y esta novela es precisamente sobre esto y cómo esta niña sortea una cantidad enorme de dificultades que uno piensa, bueno, este va a ser el último capítulo, este será el último capítulo, de esta no sale, pero en este proceso esta joven se va descubriendo y va descubriendo también la belleza del entorno, y tiene en ese sentido algo también de ecologista, los equilibrios de la naturaleza. Es una novela bien escrita. Esta es, como dije, una novelista bien premiada, ha logrado un montón de menciones en Estados Unidos. No es muy conocida en América Latina, pero es una novela que se lee bien, y a los que les guste este género, el del survivalismo, cómo enfrentarse a la naturaleza y qué hacer en situaciones desesperadas, y cuando ya parece que no hay salida, siempre se descubre una salida. Es una novela de ese género, muy bien, por lo cual tiene un poquito de ansiedad, ¿no? Por cierto, La Tierra Más Salvaje de Lauren Groff. Ok, muchas gracias, Raúl, que te vaya bien. Igual, chao, hasta la próxima semana. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.